Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Ustedes piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿ustedes piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Domingo tercero de Cuaresma, ciclo C. Cuaresma, tiempo de penitencia, es decir, conversión, cambio de actitud. ¿Qué hay que cambiar?, se preguntan algunos. No soy tan malo, hay otros peores. Yo cumplo con Dios, de modo que Dios debe cumplir también conmigo. Por eso muchas veces cuando en nuestro intento de ser buenos, normales, entre comillas, nos ocurren hechos dolorosos, cosas que nos disgustan y no entendemos, enseguida saltamos. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, si yo no he hecho nada malo? Lo mismo ocurre a una persona. Cuando sucede una cosa a una persona buena, inocente, uno dice: ¿por qué? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué esto? Lamentablemente, este modo de razonar supone una cierta mentalidad común, en la cual al bueno todo tiene que salirle bien y al malo todo tiene que salirle mal. Pero cada día nos encontramos con que las cosas no son así, e incluso a veces son totalmente distintas. Al malo las cosas le van bien y al bueno todo le cuesta el doble o el triple. El Evangelio de hoy es una invitación a corregir ciertas maneras de pensar demasiado humanas, porque el hecho mismo de constatar que a personas malas todo parece irles bien y que a personas buenas e inocentes las cosas no siempre van bien, estas personas sufren, esto debe movernos a considerar que el dolor puede presentársele al hombre como prueba para superar y no necesariamente como castigo a sus acciones. Por ejemplo, la muerte de los Galileos que aparece en el Evangelio de hoy. Y sin embargo, y esto es lo central en la enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy, la muerte de estos hombres debe servir como advertencia. Si personas inocentes pueden morir así, los que son culpables pueden tener un final mucho más terrible, porque para los que se empecinan en sus pecados está siempre la amenaza de la perdición definitiva. De modo que la muerte de los que no son culpables puede ser un signo de la muerte eterna, el infierno, de los que son verdaderamente culpables. Por eso Jesús pone otro ejemplo, el de la torre de Siloé, en el cual no hay que buscar culpables, puede que se trate de un accidente, pero la reflexión es la misma que en el caso anterior. Estas personas no murieron así por haber sido pecadoras, pero su final tan trágico es un signo para que piensen aquellos que viven adormecidos en sus culpas, en su pereza espiritual, en su soberbia indiferente. Si no se convierten y cambian de vida, les espera un final mucho más doloroso, porque se trata de la perdición definitiva, de la muerte eterna. Jesús completa esta enseñanza con una parábola que nos muestra dónde está la causa de la perdición total y definitiva, la de la higuera que no da frutos. Por eso el dueño de la higuera manda cortarla. Está ocupando y gastando la tierra inútilmente. Durante años el dueño de la higuera esperó frutos, y estos no aparecieron. Así también la predicación de Jesús señala un tiempo en el que hay que decidirse a dar frutos, los frutos de las buenas obras, los frutos de quien vive el Evangelio en su vida, los frutos en los que florece el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús nos ofrece un tiempo, nuestra vida en este mundo, pero que es tiempo para dar frutos. De lo contrario, llegará el tiempo de ajustar cuentas, y los árboles que no den frutos serán talados y arrojados al fuego.
Constantemente vemos calamidades a nuestro alrededor, algunas calamidades en las que es inútil buscar culpables. El terremoto impresionante de Haití y este otro tan terrible de Chile, inundaciones, tsunamis, carestías. Los medios de comunicación no nos ahorran nada, y esto nos lleva a pensar en la gravedad de nuestros tiempos. Pero no hay que ponerse fatalistas como hacen las sectas. Muchos acontecimientos dolorosos suceden por distintos motivos, algunos por la maldad de los hombres, otros por causas naturales, simplemente por accidentes. Pero si tanta gente sufre por estos motivos y no por culpas propias, ¿qué sucederá a quien tiene culpas y no las corrige? Este es el punto. El Evangelio nos advierte sobre el peligro de estar rodeados de medios y no aprovecharlos para dar frutos de buenas obras. Pensemos, por ejemplo, en los pecados de omisión, que confesamos muy poco y a los que prestamos muy poca atención. Por el contrario, solemos justificarnos: yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Sí, pero ¿y qué frutos damos? ¿Qué estamos haciendo por ser Cuaresma? También la higuera podía decir que no mataba, no robaba y no hacía mal a nadie, y al menos daba un poco de sombra, sino frutos. Pero puede que esto no sea suficiente. El Evangelio de hoy no es una amenaza, sino una advertencia de nuestro buen pastor. Si ante las desgracias propias o ajenas nos preguntamos equivocadamente: ¿qué mal ha hecho para que sufra? ¿Qué mal he hecho yo? Aprendamos hoy que los sufrimientos no siempre son castigos de pecados personales, pero deben ser observados atentamente como señales. Si los que no son culpables tienen a veces un final tan doloroso, ¿qué final eterno le espera a quien, dejando pasar el tiempo sin producir los frutos que Dios espera de él, y para lo cual ha puesto todos los medios a su alcance? Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Amén.